que ya tiene que irse y le agradecemos mucho su tiempo, que hay documentos, hay cheques que están destinados, que tienen el nombre de Roxana Baldetti, están las cantidades, pero ¿qué los lleva a determinar dentro de esta investigación que la cabeza de este grupo de la línea, que el jefe, que el mero mero, que el dueño de la finca era el presidente de la República, Otto Pérez Molina? Lo que llega a determinar eso es de que la conversación telefónica contrastada con la serie de eventos documentados, reuniones, documentación localizada, ubica que efectivamente cuando hacían referencia a la 2, a la señora, a la mera mera, a la dueña de la finca, precisamente se trata de la señora Ingrid Roxana Baldetti, y de la misma forma ocurre con el señor presidente. Es la información ubicada contrastada con las interceptaciones que confirma esa situación. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Alguna vez tuvo miedo? Le pregunto, pues yo le decía recién, hay que tener realmente un gran coraje, una gran valentía para atreverse. Es una persona que está en el cargo. Usted me hablaba de la investigación por el caso Portillo y muchos otros, pero estamos hablando de un mandatario que está en funciones, de una estructura de poder que está en este momento en el gobierno. ¿Alguna vez sintió el temor para cuando empezaron a revelar y a descubrir toda esta red que estaba allá adentro, con estos nombres justamente? Sí, temor, sobre todo los compañeros que directamente realizaron la investigación, los investigadores, los auxiliares fiscales, el agente fiscal directamente vinculado, pero es nuestro trabajo, eso es lo que tienen que comprender esas personas. Y yo en un medio de comunicación les decía que en un país como el nuestro, cuya tradición es judeo-cristiana, nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Y esperamos de que Él nos proteja, ¿verdad? No es un discurso bíblico, sin embargo, ese temor que yo pudiera sentir, yo sé de que hay alguien que me está cuidando. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. Creo que ha sido muy claro lo que nos ha dicho después de lo que pasó en la conferencia de prensa el viernes, después de escuchar el discurso del presidente de la República. Era muy importante conocer qué decía realmente esa estructura, qué decían las escuchas telefónicas y qué elementos llevaron a indicar, de acuerdo a esta denuncia presentada, que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta serían los cabecillas de esta red de defraudación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos con el tránsito. Lorraine, por favor, hay algo que contar de lo que está ocurriendo en las calles. Vamos. Así es, Ricardo, tenemos información de las condiciones del tránsito y se lo presentamos a continuación, por supuesto, utilizando estas pantallas. Vista Hermosa, zona 15, periférico 26, calle de la zona 7. Aparentemente Vista Hermosa se encuentra bastante fluido, no podemos decir lo mismo de la zona 7. Carril reversible de Arrasola, kilómetro 17 al kilómetro 12.5 está habilitado, debe tomar sus medidas de precaución, es lo que nos indican las autoridades a esta hora. Continuamos este recorrido conociendo cómo se encuentran otros puntos de nuestra ciudad: 16 Avenida y Quinta Calle de la zona 6 y Sexta Avenida y 24 Calle de la zona 4. Fiscalía de Delitos contra la Vida dirige esta mañana allanamientos a gran escala en 3 puntos del país. Tómelo en consideración. Finalizamos este recorrido conociendo cómo se encuentra el panorama en la calzada Roosevelt, frente al centro comercial Tikal Futura, donde puede ver usted cómo ha cambiado, cómo ha variado. La afluencia vehicular se ha incrementado muchísimo más a esta hora de la mañana. Le recordamos que es una de las arterias principales de nuestra ciudad, por lo tanto sí, tiende a congestionarse muchísimo más. Le recordamos que el carril reversible se encuentra habilitado desde tempranas horas de la mañana para que usted lo utilice como una nueva alternativa a llegar posiblemente con unos minutitos de anticipación a su destino. Este carril reversible nos dirige hacia la calle Montúfar de la zona 9. Información del tránsito que compartimos con ustedes. Le presentamos entonces estas cámaras para que usted conozca muy bien cómo se encuentra el tránsito en distintos puntos de nuestra ciudad capital. Continuamos con más, chicos, en BLM Noticias. Muchas gracias por la información. Nos vamos rápidamente con otros temas. Prensa Libre nuevamente en su pantalla. Lo vemos a continuación. Claro que sí. Información a esta hora de la mañana, por supuesto. Pérez Molina se aferra al poder pese a rechazo, corrupción en la SAT, niega vinculación. Mandatario rechaza en ser parte de la línea y dice que acatará la ley, ataca a sectores, critica duramente a empresarios y comunidad internacional y exige renuncia.
Vámonos al interior de este matutino para analizar noticias importantes que usted ya está compartiendo con nosotros. Accionarán contra viaducto, incremento de tránsito, acortamiento de pasos peatonales y aceras, entre otras irregularidades. El viaducto que el Ministerio de Comunicaciones construye en la calzada Roosevelt, kilómetro 14.7, esto en Misco, Guatemala, afronta nuevos contratiempos a falta de recursos que mantienen paralizada la obra. Ahí vemos el análisis y por qué los vecinos ven irregularidades en esta. Sigue la información a esta hora del día, por supuesto, y tenemos otras noticias que le presentamos a continuación. Y estas hablan de que la sequía obliga a migrar a población vulnerable. Segunda fase de canícula prolongada continúa. Experto dice que si condiciones se mantienen, migración seguirá siendo opción para los afectados. Y una noticia más que ponemos nosotros en pantalla: candidato estaría ligado a crimen. Sixto Ramiro Dávila González, candidato a la alcaldía de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, fue capturado. Él es del partido Todos y fue capturado junto con otros 2 individuos indicados del homicidio de un hombre. Y una más. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana y tiene que ver con esta investigación. En un instante vamos a repetir la interesante entrevista con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. 88.920 intercepciones telefónicas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 17 allanamientos, 32 agendas y la información financiera de 100 personas y 22 empresas llevaron a la conclusión a los investigadores de que el rango más alto en la infraestructura de defraudación aduanera que evadió millones de quetzales en el país tenía a 2 máximos líderes que serían Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Escuchemos más de este escándalo que ha dado un giro al país en la voz del comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez, a pesar de que este fin de semana el presidente de la República se desliga de esta acusación. Que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Baldetti. Investigadores presentaron como parte de las evidencias recuperadas una serie de cheques que fueron encontrados entre las pertenencias de Salvador González y que estaban a nombre de Roxana Baldetti. Asimismo, encontraron algunos documentos en los que se evidencia la distribución de la recaudación. La columna R1 con lo recaudado para el Fisco Nacional y R2 con un porcentaje del total, que era lo recaudado para los particulares, beneficios de los integrantes de la organización. Un control de cobros y distribución de sobornos y también los cheques millonarios dados a la ex vicemandataria. Incluso se vincula al esposo de Baldetti y otros miembros de esa familia. Sigamos escuchando estas declaraciones. O que se hallaron cheques a favor de Roxana Baldetti en la oficina de Salvador Estuardo González, varios cheques y mucha otra documentación que no presentamos en el momento de ahora, pero que son reveladoras, que en esos centros también había como una administración de negocios de los señores presidente y vicepresidenta para entonces, porque había aún de documentos, facturas de compra a nombre del señor Mariano Paz o de Roxana Baldetti o de los de grupo familiar. Guatemaltecos tomaron el Parque Central luego de conocerse que el propio presidente Otto Pérez estaría vinculado a la línea. Júbilo y consignas contra el mandatario y la corrupción se volvió en una multitudinaria manifestación exigiendo justicia. Manifestación que por supuesto fue transmitida como desde la primera que se realizaba, por supuesto, porque allí estuvimos presentes de un primer momento, estuvo en nuestro canal.
unísono gritaban: Otto corrupto, renuncia ya, ejerciendo su derecho de manifestar pacíficamente. Frente al palacio, piñatas con imágenes de Pérez y Valdetti, así como una larga alfombra plástica donde quedó plasmada con firmas la inconformidad a la actual gestión. Diferentes organizaciones sociales y la ciudadanía en general manifestó en aras de la gobernabilidad y transparencia con el fin de fortalecer la democracia, demandando la renuncia inmediata del presidente. Con emoción aplaudieron las acciones del Ministerio Público y la CICIG, que sin importar los cargos de funcionarios públicos actuaron en honor a la verdad. También solicitaron otras acciones como cero tolerancia a la corrupción, la aprobación a las reformas a la ley electoral y, entonando el himno nacional, finalizaron con su derecho constitucional y esta jornada de protesta. Y el Comité Coordinador de Asociación Agrícola, Comercial, Industrial y Financiera, el CACIF, rechaza los señalamientos del presidente Otto Pérez de la segunda línea, es decir, empresarios que pagan por la defraudación, pero exigen la salida del mandatario ante las pruebas contundentes. Escuchemos ahora a Jorge Briz. En su oportunidad se denunciaron casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del organismo ejecutivo. Y en su momento demandamos al presidente de la República tomar medidas concretas para investigar los hechos, señalar a todos los responsables y asegurar la efectiva restitución de los recursos públicos. Ninguna medida fue tomada por él. El Ministerio Público y la CICIG han presentado evidencias que señalan posibles vínculos del presidente Pérez con una estructura criminal de contrabando y defraudación aduanera, lo que compromete gravemente su situación y posición al frente del Ejecutivo y la hacen ciertamente insostenible. Por lo anterior, en aras de la gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata renuncia al cargo de presidente de la República de Guatemala. El mensaje de pedir la renuncia al presidente de la República es un precedente claro y contundente para todos los políticos que en el marco de las elecciones generales aspiran a ejercer cargos públicos. Y llegó la hora de correr los departamentos porque ya está lista Lorraine. Tiene esta información para ustedes. Ya nos vamos. Compartimos con ustedes información departamental. Vamos a colocar entonces en pantalla la portada del Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros. Muere 6 en 4 caminos, tráiler se queda sin freno, suman 3 tragedias similares en 10 meses en ese sector. Vuelven las protestas, quetzaltecos remarcan la renuncia de Otto Pérez Molina. Se empotra contra poste, piloto ebrio deja sin luz a 800 familias de la zona 5. Y en noticias del mundo del deporte, Xelajú festeja en casa, Chivos vencen a Municipal y escalan en tercer lugar. Esa y más información en el ámbito departamental lo puede encontrar en el Quetzalteco. Y hablando de noticias en este lugar, vamos ahora a Quetzaltenango, donde un accidente múltiple dejó 5 personas fallecidas y al menos 15 vehículos con daños severos y leves en el kilómetro 187.5 del sector conocido como 4 Caminos. A lo largo de 500 metros, varios vehículos quedaron destruidos, 4 personas fallecidas y algunas viviendas quedaron con daños en su infraestructura. Una quinta persona falleció al ingreso de un centro asistencial. Los vecinos del área afirman que muchos de estos incidentes viales se deben a exceso de velocidad e imprudencia, por lo que piden más controles para evitar nuevas tragedias. Información departamental que compartimos con ustedes aquí en VLM Noticias. Continuamos con más. Seguimos con más información a esta hora y nos vamos a las noticias del mundo. Tenemos que empezar a recorrerlo y lo hacemos en tiempo real con María René. Buen día.
Bueno, nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo en Argentina. Saben, hubo elecciones este fin de semana, sí, elecciones